Don Pelayo en Covadonga, el Cid Campeador en Valencia, el Gran Capitán en Ceriñola. Todos conocemos estos nombres y estas gestas. Forman parte de nuestra historia. En la actualidad, España sigue exportando héroes de nombre desconocido. Sirva este documento para dejar constancia de sus hazañas contadas por ellos mismos. Las Cruces Rojas. La batalla de Nayaf. Bienvenidos a Las Cruces Rojas, nuestro programa dedicado a los hombres y mujeres del ejército que se hicieron merecedores de la Cruz Militar Individual con distintivo rojo por sus acciones. En esta ocasión vamos a retroceder 14 años, a una fecha que se ha convertido en mítica, el 4 del año 2004. ¿Saben dónde estaban ustedes ese día? Pues el capitán Jacinto Guisado sí que lo sabe. Buenas tardes, Jacinto. Buenas tardes. Jacinto, pues vamos a empezar por el principio. ¿Cómo llegáis a Irak? Bueno, yo salí de la academia en ese verano, en verano de 2003, salí en julio, y fui destinado al regimiento Saboya, en Badajoz. Pues realmente siempre he estado destinado en la Brigada 11, en la Brigada de Extremadura. Y era una sorpresa, era una especie de secreto, porque la brigada iba a desplegar en Kosovo también en esos meses, de hecho desplegó en septiembre, y entonces a los que no conseguimos ir a Kosovo nos dijeron que no estuviésemos, que alguna misión habría seguro. Entonces, pues a mediados de septiembre así nos comunicaron que nos teníamos que empezar a preparar porque nos íbamos a Irak. Entonces, bueno, el escenario es complejo, la gente sabíamos que iba a ser una misión dura, como puede ser otras muchas, pero era un escenario que era muy exigente y nos preparamos muy a fondo, ¿no? Nos preparamos muy fuerte e íbamos con muchísima ilusión, íbamos con muchísimas ganas. Una brigada de infantería, la brigada Extremadura, que fuese la primera de fuerzas pesadas en aquel momento que pisase ese tipo de escenario, aunque ya estábamos en Kosovo y tal, pues para nosotros era un orgullo. Entonces estábamos deseando comenzar la misión. Bueno, y llegáis a Irak, cuéntame dónde llegáis, dónde vais y cuando llegáis allí, ¿qué os encontráis? Claro. Bueno, pues nos montamos en el avión en Badajoz. Nosotros, en la Brigada 11, cuando salimos de misión, salimos normalmente desde ese aeropuerto y llegamos a Kuwait. En Kuwait llegamos de noche, sabíamos que Kuwait estaba o hasta la frontera, desde donde nosotros estamos había unos 80 kilómetros y tal, pero nada más llegar nos metimos en la zona de campamento americano, Camp Wolf creo que se llamaba, y ahí ya en una línea fuimos pasando todos, nos dieron casco, chaleco, las placas, armamento, la munición, y ya nos preparamos para a esa misma mañana coger los autobuses y salir a un viaje que nos iba a durar más de 24 horas en llegar a Diguanilla. Había unos 600 kilómetros más o menos, 500 y algo, y tardábamos pues eso, prácticamente 24 horas en llegar. ¿Y cómo era la base de Diguanilla? La base de Diguanilla era una base iraquí, era una base antigua, muy pobre, una base que no estaba bien montada, sí que era amplia, pero luego tenía en los alrededores lo que eran los Ammunition Store Point, que los ASP, que tenían la munición completamente esparramada,
había muchos carros, mucho material desperdigado por el suelo, había la base, lo que era en infraestructura, pues no es que fuese, pero estábamos preparados para eso. Nosotros estuvimos durmiendo un mes, por ejemplo, los 100 de la compañía en una jaima, y bueno, pues lo que es una base allí completa y absolutamente, ¿cómo explicarlo? Nuestra nave, cuando ya nos dieron nuestra nave, era una nave corrida y separada por paneles de madera, en las que dormíamos, pues mi sección, toda la sección dormía en la misma nave. Los suboficiales dormían separados con un panel de madera simplemente, después estaba la tropa y después los 4 oficiales de la compañía dormíamos en la misma habitación, también separados de la tropa por un panel de madera, simplemente por dar un poquito de, pues porque ellos tuvieran su intimidad, nosotros tuviéramos la nuestra dentro de donde estábamos, ¿no? Bueno, ya íbamos a ir a las misiones que se hacían allí. ¿Qué misiones inicialmente, antes de los hechos por los que te condecoraron por la Cruz Roja, qué misiones hacíais? Bueno, nosotros hacíamos, principalmente hacíamos muchas patrullas de seguridad, de reconocimiento, de muchas convoys, escolta convoyes. Por ejemplo, íbamos a un sitio que se llama Canceda, en el que cogíamos unos convoyes de cisternas, 60, 70, 80 cisternas, y las teníamos que llevar repartidas a Nayaf y a la zona de Diwanilla. También pues seguridad propia de la base y cualquier escolta que saliera pues para equipos CIMIC, equipos de reconocimiento, patrullas, puestos fijos dentro de esas patrullas que hacíamos perimetrales, reconocimientos de localidades, porque no solamente teníamos Diwanilla y otras poblaciones que estaban alrededor, teníamos Al-Hamsa, teníamos otro tipo de pueblos en los que teníamos también que patrullar, y patrullábamos mañana, tarde y noche. Bueno, patrullabais mañana, tarde y noche hasta que os dicen que vuestra sección tiene que ir al balneario. Al balneario. ¿Qué es eso del balneario? Bueno, el ritmo de misiones era muy exigente. Entonces había días en los que a lo mejor hacías 8 horas de mañana y 8 horas de noche. Había otros días en los que unías la tarde con la noche y hacías 16 horas seguidas. O los días que tenías las escoltas de la cisterna, que con 4 BMR era muy exigente llevar 80 cisternas. Imagínense usted un frente, o sea, podía ser una longitud de ese convoy, pues de a lo mejor 7, 8 kilómetros, para defenderlo con 4 vehículos. Entonces, cuando íbamos a Nayaf, la base era una base que había sido la Policía Militar Americana, ahora estaba el batallón salvadoreño, y ahí estaba un equipo de reconstrucción, un equipo CIMIC, bueno, no era como en la base nuestra, estaba la brigada. Entonces, ahí íbamos, dábamos seguridad a esa base pequeña, y lo único que hacíamos era, como hacíamos 3 turnos, y hacíamos 4 u 8 horas al día, y ya está. Y el resto del día era o hacer deporte o descansar, que también venía bien, porque escoltas salían muy pocas, y siempre en unos horarios, a lo mejor de mañana, pues si la comandante de infraestructura tenía que ir a ver unas obras a un poblado cercano, la escoltábamos, se veía hacia lo que ella tuviese que hacer, nosotros dábamos seguridad y nos volvíamos, y ya está. Entonces no era tan exigente, y la verdad es que descansábamos. Bueno, descansasteis hasta que llegó el día 3 de abril, creo que fue. Sí, el día 3 de abril. El día 3 de abril, y bueno, ¿qué pasó ese día 3 de abril? Bueno, pues ese día nosotros siempre íbamos allí con un pelotón de caballería que estaba a las órdenes del jefe de la sección que estuviese allí. Nosotros no nos tocaba ir esa vez, habíamos hecho una escolta a Kuwait y habíamos hecho patrullas por Diwanilla, y ahora nos tocaban las escoltas de convoy, las escoltas de las cisternas y tal. Pero surgieron varias misiones a la vez, y en mi compañía, que es la que le tocaba ir a Diwanilla, a Nayaf, pues el capitán me dijo que me iba a tocar a mí, porque los otros 2 tenientes ya tenían otras misiones encomendadas, y esto había surgido
así de improviso. Y pues para allá, sin pega ninguna. Nosotros pensábamos que íbamos efectivamente al balneario. Cuando llegamos allí, esa noche nosotros turnábamos los viernes y caballería turnaba los domingos, de manera de que no íbamos todos los vehículos para allá, que eso es otra suerte, entre comillas, que hemos tenido, ¿no? Nosotros llegamos allí y ese mismo día hay un ataque a una patrulla salvadoreña por la noche. Nosotros tenemos que desplegamos, los recuperamos de donde estaban, volvimos a la base y habíamos hecho un ensayo. Estaba allí el coronel y me pidió que hiciéramos un replanteo de la seguridad, y ese mismo día lo habíamos hecho. Y entonces el día 3 por la tarde nos encontramos con una manifestación en la puerta que venían a pedir la liberación de un prisionero que teníamos. De esa parte se encargó el equipo CIMIC, nosotros estábamos simplemente tal, pero luego ya el comandante Busquier, que es quien salió, pues nos contó qué es lo que había. Y bueno, la mujer con la que habló y el personal con el que habló dijeron que venían a traerle ropa y comida. Se les dijo que allí no estaba, que nosotros no habíamos, los españoles no habían apresado a nadie, y entonces dijeron que volverían al día siguiente para que se le pusiera en libertad. Entonces, bueno, pues hicimos un despliegue de fuerza ante esa manifestación, mientras que el equipo encargado de la negociación, entre comillas, saliera a hablar con ellos. Y bueno, pues empezó un poquito más ajetreado lo que era nuestro comienzo de misión allí. Luego el domingo, porque nosotros llegamos el viernes, que fue el día 2, el sábado fue el día 3, que fue en la manifestación, y el domingo, que era el día 4 de abril, una fecha además, el 4 del 4 del 4, ¿no? Es una fecha muy extraña en que se dé. Bueno, fue una circunstancia de suerte, ¿no? Pues ellos intentaron asaltar la base, vino una manifestación desde lo que era el hospital, que estaba en la parte este de la base, un francotirador, cuando la manifestación se acercó a la base, personal de equipos americanos que había, de lo que era el gobierno provisional de la coalición, pues estaban en los tejados. Y desde ese edificio, desde la azotea de lo que era el hospital, tenían visión perfecta y completa sobre la base y sobre el tejado de la base. Entonces abrieron fuego y mataron a un capitán americano. Y ahí no disolvió la manifestación, sino desapareció el frente de la manifestación y empezó a aparecer personal vestido de negro con pañuelos verdes, con lemas en árabe y a disparar. Entonces, bueno, yo estaba acostado. Yo había estado por la noche viendo la seguridad de los míos y estaba acostado. Yo y varios, o sea, estábamos varios descansando. Y entonces mi conductor, Moisés, entró corriendo en el recinto en el que dormíamos la sección completa. No había separaciones entre suboficiales, oficiales o tropas, dormíamos todos en las mismas literas. Y entonces entró gritando. Pues, saltamos, nos pusimos la ropa y fuimos a los vehículos a desplegar. Ese domingo por la mañana habían llegado los que iban a hacer el relevo de caballería, habían llegado 3 BEC de caballería y bueno, pues fue una suerte que era domingo y en vez de 2 vehículos de caballería, como tenía la sección a su cargo, pues teníamos 5. Entonces, bueno, eso te da otra potencia de fuego mayor. Y entonces, lo primero que hicimos fue desplegar al frente de la base y repeler todo lo que era el intento de asalto a la base. Entonces, bueno, había una valla exterior, una valla metálica, de barrotes, en la que se estrellaban los RPG que nos disparaban. Claro, nosotros estábamos en una especie de carretera que circunvalaba la base, y la separación que teníamos hacía que los RPG que iban por encima de la base pasaran por encima de nuestras cabezas. Y entonces realmente, si nos hubiesen disparado desde alto, pues nos hubiesen dado, pero esa valla, con ese tipo de armamento, la verdad es que
nos fue de mucha utilidad. Y entre los salvadoreños que estaban en las azoteas, porque ellos tenían sus ametralladoras puestas en 2 puntos de las azoteas apuntando a la ciudad como medidas de seguridad, con sus 1270, el personal que desplegó en la terraza y nosotros que habíamos desplegado todos los vehículos y que estábamos disparando a todo lo que se movía a todo lo que nos disparaba. Por ejemplo, yo le daba sectores a los vehículos de caballería por radio, a Sargento Primero Vergara, bueno, Brigada hoy Vergara, que también fue condecorado en la misma acción, y le daba sectores de tiro sobre las furgonetas que paraban y que veíamos que bajaba gente disparándonos. Conseguimos repeler ese primer ataque y se cambió el frente de ataque y nosotros empezamos a ver que ya no intentaban entrar, ya eran ataques esporádicos, disparos esporádicos. Entonces me llamó por radio el coronel Lasarta, él había ordenado ya silencio radio y no hablaban por radio, nada más que yo cuando le daba instrucciones a mis vehículos de caballería o a los míos de la sección del Saboya, y me llamó el coronel y me dijo que habían asaltado la cárcel, que era un campamento que en línea recta está a 1 kilómetro y poco. Entonces está al norte y en ese campamento es donde se estaba formando lo que era el nuevo ejército iraquí, lo que era el ICDC, Iraqi Civilian Defense Corps o algo así se llamaba. Entonces ese ejército iraquí en Nayaf lo instruían los salvadoreños. Nosotros lo hacíamos en Diguanilla y entonces había que salir, pero habiendo un frente en la puerta principal de la base, no podíamos salir por la puerta principal. Entonces sabíamos que el hospital estaba tomado porque habían disparado, se había disparado mucho sobre el hospital para callar esa boca de fuego, entonces lo que decidimos fue bordear por la carreterilla que estábamos y pasar al lado del hospital para salir. Bueno, pues tenías que salir y tenías que salir rápido y había que arriesgarse y pues salimos por ahí. Salimos hacia la zona sur y lo que era 1 kilómetro y pico pues se convirtió en 6. Entonces, al principio, cuando nosotros salimos por esa puerta, estaba la base Al-Ándalus, que era la nuestra, una carretera de 800 metros y la base de los salvadoreños. Esa carretera era cerrada solamente para la comunicación de los 2 campamentos. De hecho, nosotros comíamos en la base el Camp Baker, que se llamaba. Nosotros comíamos allí. Entonces, todos los días nosotros íbamos y veníamos por esa carretera varias veces. Entonces, eso estaba muy asegurado. Entonces, decidimos salir por ahí. Salimos por el campamento salvadoreño y rodeamos la ciudad completa, hasta que ya teníamos que meternos en la ciudad. Hasta ahora recibíais disparos conforme habíais salido en esa distancia que ibais a Camp Baker. De Al-Ándalus a Camp Baker, no, nada. Son 800 metros de un camino recto que estaba tomado por nosotros, o sea, que estaba asegurado por nosotros. Entonces ahí no tuvimos ningún problema. Cuando salimos de la base y nos fuimos hacia el este, para empezar a rodear lo que es toda la ciudad y poder meternos por la avenida principal para ir a la cárcel, empezamos a recibir disparos una vez que nos metimos en la barriada, porque al principio eso era como un descampado en el que nosotros salíamos hacia la base de Tegucigalpa, que estaba camino hacia el sur, camino hacia Kerbala, y nosotros íbamos hacia el otro lado. Cuando ya nos metimos empezamos a recibir fuego y ya empezaron a intentar ponernos ciertas barricadas. No eran barricadas como tales, pero eran conforme ya nos vieron y empezaron un coche de policía se puso delante para intentar frenarnos, le disparamos para quitárnoslo del medio, gente de puestecillos de la calle tiraba el puesto a mitad de la carretera para intentar parar los BMR, pero un puesto de tubos no para un BMR. Y entonces nosotros íbamos muy despacio, iba yo en cabeza, porque me dieron el enlace por radio, la frecuencia, con la base, con el ICDC, con la cárcel. Entonces yo estaba hablando con el capitán salvadoreño para decirle que íbamos para allá,
para que ellos estuvieran preparados lo más urgente que fuese para ellos sacar. Tampoco sabíamos qué personal había, no sabíamos cuánto. Entonces yo tenía que mandar mi sección, tenía que hablar con los salvadoreños y estar en contacto con mi puesto de mando. Entonces no había posibilidad de dar órdenes a la sección, entonces decidí hacerlo por que fuera yo el primero y que ellos me siguieran, ¿no? Todos sabían perfectamente lo que tenían que hacer y dónde se tenían que ir, lo habíamos ensayado 1000 veces. Habíamos hecho un montón de temas, habíamos hecho ya, eso ya es abril, era el final de nuestra misión, ya habíamos tenido varios combates, habíamos hecho combates ya en Diguanilla y en alguna otra población. Entonces ellos ya tenían muy claro que sus sectores es lo que me iba a salvar la vida a mí y a ellos, ¿no? Entonces decidí ir yo en cabeza. Cuando cogimos la avenida principal para ir a lo que es la cárcel, nosotros teníamos que subir esa avenida, llegábamos a la altura otra vez del hospital, ya girábamos a la derecha, girábamos hacia el norte y ahí quedábamos la entrada principal por la que hubiésemos podido salir a nuestra izquierda. Entonces, pues ese recorrido se hizo largo porque ya empezaron a dispararnos. Al principio de cuando entramos, la gente estaba focalizada a atacar la base de la cárcel y atacar la base de Al-Ándalus. Y había una sección de salvadoreños que salieron andando intentando llegar a la cárcel. Entonces los quedaron fijados al terreno con disparos desde un edificio. Entonces nosotros paramos los vehículos y abrimos fuego con lo que teníamos a los edificios. Ellos recuperaron su posición y nosotros nos pusimos de parapeto. Ellos iban andando a nuestro lado y nosotros íbamos con los BMR despacio, repeliendo el fuego que nos venía por las calles. Llegó un momento en el que ya veíamos la cárcel y había un cerco a la cárcel. Entonces no podíamos seguir acompañando a los salvadoreños a pie. Les indicamos que detrás de unas chatarras que había, de una zona de chatarra grande, se resguardaran y que los recogeríamos al salir, porque ahora mismo no podíamos parar. Entonces ya me había dicho el capitán por radio que tenía varios heridos graves y que tenía 2 muertos. Entonces, bueno, pues había que entrar, porque no podías esperar más, ¿no? Y teníamos que ir muy despacio para acompañar a esa unidad que va andando a tu lado. Pues rompemos el cerco y entramos en la cárcel. En la cárcel, al principio tenía un patio grande y al final tenían los edificios. Entonces continuamos hasta el fondo. Allí estaba el capitán con gente suya para decirnos por dónde teníamos que pasar. Entramos, aparcamos, dejamos los vehículos, bajamos las rampas y yo me reuní con el capitán. Entonces fue una cosa muy rápida, mientras mis sargentos, en ese caso estaba por ejemplo Jaime Pinto, que estaba viendo para ver qué heridos tenían que ir a los vehículos. Había 3 de ellos que iban en camilla, otros 2 que se podían mover, uno con un tiro en el pie, otro con un tiro en el cuello. El sargento Lorenzo estaba, porque había unos hondureños que habían entrado y se habían refugiado en la cárcel y me los iba a llevar ese primer viaje también. Entonces mientras que yo veía cuánto personal había en la cárcel, pues bajó gente mía a sacar la cosa de los vehículos, de hecho ahí tenemos algún vídeo metiendo a los heridos en los BMR y formando el convoy para salir. Mientras tanto, ¿quién estaba protegiendo, que estaba en el patio organizando todo eso? Los míos desplegaron lo que es en las cercanías de nuestros vehículos, y luego en ese patio grande que había a la entrada estaba personal salvadoreño. Entonces le pregunté al capitán cuántos había, me dijo más o menos cuántos había 70 y tantos salvadoreños, estaban 12 o 13 hondureños e iraquíes quedaban, los que no habían huido, quedaban unos 40 más o menos. Entonces era imposible llevármelos a todos ese primer viaje. Yo no sabía que iba a ser el primero o el último, me refiero, yo fui y decidí llevarme a los heridos y al personal
hondureños que tenían sus propios vehículos y estaban preparados, porque si no, algunos de ellos podíamos tener más bajas. Entonces decidimos salir, hablé con el capitán, le dije que intentaríamos volver a por ellos, que no íbamos a irnos y dejarlos allí, y salimos. ¿Y qué sensación se tiene? Porque, claro, yo me pongo en tu lugar, que no es fácil, y veo que hay una sección salvadoreña que sale a pie. Bueno, pues me imagino que la intensidad del momento, que tiene unos compañeros en unos apuros, pero esa sección queda fijada y les dice que esperad aquí, que ya volveremos por vosotros. El capitán salvadoreño también, llegas allí y no te lo puedes llevar, y dice espérate aquí, que ahora volvemos por vosotros. ¿Qué sensación te queda? Decir, bueno, es que tengo que volver. Sí, yo tenía más o menos claro que tendríamos que volver, porque había mucho personal que íbamos a dejar, pero no los dejábamos porque no quisiéramos llevarlos, porque no quisiéramos combatir, ¿no? Es que había que salvarle la vida a los heridos graves que llevábamos. Entonces, en ese tipo de situaciones, en ese tipo de momentos, tienes que decidir. Y la decisión es irme para la base. Conozco el camino perfectamente, porque yo había hecho muchos reconocimientos en Nayar y me conocía la ciudad como Mérida, que yo soy de Mérida, y me conocía aquello igual, ¿no? Entonces sabía que aunque iba a ser duro, son vehículos blindados, son vehículos que nos daban una protección. Entonces merecía la pena salvar la vida de ese personal que estaba bastante mal, y luego pues dar novedades y volver. Entonces es lo que hicimos. Y en ese camino de vuelta sigues recibiendo fuego, vosotros seguís contestando al fuego. En ese camino de vuelta, antes de salir de la cárcel, nosotros nos montamos en los vehículos, preparamos para salir, y los salvadoreños les dije que hicieran una pequeña barrera de fuego sobre los edificios para callar lo que eran orígenes de fuego. Entonces ellos hicieron ese fuego, y la instrucción era que cuando yo saliera por la puerta, se veía, era un patio largo, pero se ve perfectamente, y cuando yo saliera cesaran el fuego, ¿no? Básicamente era una medida de coordinación. Una vez que mi primer vehículo, que era yo, sale, ya es responsabilidad nuestra. Mientras que estamos preparándonos para salir, y salir nos tienen que cubrir. Bueno, salimos y tomamos otra vez la ruta hacia el sur, lo que es dirección contraria, y tampoco podíamos entrar por la puerta principal, que seguía en la misma situación. Entonces, habían vuelto a atacar a los salvadoreños que estaban ahí, pero bueno, estaban más o menos bien, dentro de lo que cabe, tenían ahí, estaban resguardados y defendiéndose bien. Entonces no paré a por ellos y seguimos. Paramos en el edificio en el que al principio los habíamos rescatado, porque habíamos detectado otra vez personal. Hicimos fuego sobre el edificio para callar bocas y que ellos recuperasen un poquito lo que, pues, el aliento y el terreno que hubiesen podido perder, y nos fuimos otra vez la avenida para abajo. Entonces, bueno, ahí ya empiezas a ver gente por las azoteas, ya ves gente que ya sabe que estás, ¿no? Y entonces aceleramos mucho la marcha y cogimos para entrar otra vez por la parte sur de la base, y entramos en Camp Baker. En Camp Baker, como nosotros comíamos allí y llevábamos allí la ropa para lavar, conocíamos el campamento perfectamente, sabíamos dónde estaba el botiquín. Entonces los vehículos los llevamos directamente a esa zona. Descargamos y, bueno, pues allí el teniente coronel pues te abrazaba, dándote las gracias, y te preguntaba y el resto del personal, ¿no? Entonces, bueno, pues le dijimos que no se preocupara, que probablemente iríamos a por ellos ahora, en breve, pero yo tenía que ir al otro campamento a municionar, porque nosotros llevábamos 5 cargadores por persona. Entonces, por ejemplo, yo tenía en mi vehículo a un chaval abajo que lo único que se dedicaba era a municionar cargadores. Yo terminaba un cargador, lo tiraba, ponía otro y el chaval se iba poniendo.
No gastamos toda la munición, pero sí que, porque cogimos también los cargadores de los conductores y de los radiotiradores, que como van abajo en el vehículo, pues ahí teníamos cada vehículo 10 cargadores más. Había mucho personal, yo he leído en muchos sitios que había casi 2000 asaltantes o personal hostil. Entonces el volumen de fuego también fue mucho. Las ametralladoras pesadas fallaron. Llevábamos las ligeras, llevábamos la MG. Entonces, cuando llegamos abajo, di novedades. El coronel me preguntó cuánta gente había. Le dije que había pues, aproximadamente pues eso, 70 y tantos salvadoreños, 30 y tantos iraquíes y que había 2 muertos y una sección en la calle. Entonces me dijo que me preparara para salir otra vez. Le pedí municionar, me dieron... Y perdona que te interrumpa porque claro, ahora siempre surge la pregunta y cuando te dicen tienes que volver otra vez allí, ¿cómo tomas? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Ya conoces lo que había allí, ¿no? Sé lo que me voy a encontrar. Que no era fácil. Sé lo que me voy a encontrar, pero es mi obligación. Yo no puedo dejar a ese personal tirado. Era gente con la que hemos hecho muchas patrullas. Gente que he coincidido con ellos en Líbano y todavía se acuerdan de mí. Después de 10 años he coincidido con ellos en Líbano y se venían a abrazarme. Entonces yo no puedo dejar a esa gente. Y el coronel tomó la decisión. Tienes que ir. Pues no, o sea, es que yo lo tenía asumido, que tenía que salir. No tenía ninguna pega y mi gente tampoco. Mi gente lo tenía muy claro. Lo único lo que queríamos era municionar, porque el volumen de fuego había sido bastante y sabíamos que íbamos a tener más. Y fue lo que hicimos. Subimos a por munición. Los BEC de caballería, como ya le he dicho antes, teníamos 5 en vez de 2, pues ellos con las coaxiales nos dieron cajas de munición para las ametralladoras. Y entonces íbamos bien de munición, no teníamos pega. Hicimos la misma salida, por el mismo sitio, y encontramos un poco más de hostilidad. Ya había algunas barricadas que tuvimos que saltar medianas de la avenida y tal, porque ya sí era más difícil pasar el BMR por encima de algo un poquito más preparado, que tampoco es que estuviese muy preparado, pero no teníamos que darles la oportunidad de yo frenar mi vehículo para que ellos tuvieran un banco fácil. Entonces, bueno, pues mis sargentos lo tenían clarísimo y mi gente lo tenía clarísimo. Y entonces salimos, volvimos a sacar a la sección que estaba en el suelo. Este golpe, esta vez, tenían ya a un herido por granada de mano y habían perdido la radio. Entonces volvimos a hacer que recompusieran su posición, volvimos a callar al mismo edificio. Era justo el edificio de esquina en la que nosotros estábamos yendo en dirección oeste y teníamos que coger dirección sur. Y entonces los salvadoreños los teníamos ahí y había que sacarlos un poco. Se recuperaron. Le dije al oficial que cuando volviera, pues que volvería con las rampas abajo para que ellos se montaran. Entonces, bueno, entramos. Bien, es verdad que esta vez los salvadoreños de la cárcel, que ya estaban más recompuestos, tenían acalladas lo que eran las azoteas en las que habían cercado la primera vez, y entramos sin tener que poner la sección en línea y tal. Se nos cruzaron varios vehículos disparándonos, nosotros disparamos a los vehículos y, bueno, pues al final entramos otra vez en la cárcel. Le dije al capitán que nos íbamos, que fuésemos a preparar el convoy. Entonces, pues el sargento Galán, el sargento Lorenzo se dedicaron a preparar el convoy, mientras que Jaime Pinto estaba haciendo otras cosas y yo estaba coordinando con el capitán cómo iba a ser. Ellos tenían camiones sin lona y los Humvee americanos sin lona. Entonces, bueno, pues ellos tenían que asumir ese riesgo. En mis BMR no podían ir 100 personas en 4 BMR, es imposible. Entonces les dije al capitán que dispusiera a su personal en los vehículos. Íbamos a poner
evidentemente los vehículos intercalados en nuestra sección. No querían abandonar material, tenían un vehículo también con las ruedas traseras enganchadas en alambre, bueno, y decidimos llevárnoslo. Bueno, pues ellos quieren llevárselo, el avance va a ser más lento, un poquito más peligroso, pero yo no puedo ordenarle a él destruir material o que lo deje, es su responsabilidad. La mía es sacarlo de ahí. Entonces, pues mientras que mi gente estaba municionando y estábamos preparando el convoy, le expliqué que íbamos a ir con los 4 BMRs con las rampas bajadas, para que conforme pasáramos por su posición, la sección que estaba en el suelo se metiera en los BMR. Ya le había dicho el capitán por radio a la sección, pues se lo estaba diciendo yo al capitán, que conforme entraran en los vehículos se quedaran abajo, que no asomaran la cabeza, que era mi sección la que se iba a dar la seguridad en esos vehículos, porque en un BMR no puede ir tanta gente arriba. Entonces nosotros estábamos muy bien repartidos. Por ejemplo, el sargento Galán me dio de su vehículo, o el sargento Pinto, que tenía 2 vehículos y solo sacamos uno porque teníamos uno estropeado, y salimos con 4 vehículos en vez de con 5. Entonces el jefe de sección, que al principio solo tenía al francotirador con él, pues me dieron un par de estos más, repartimos muy bien la sección entre los vehículos, se reforzó el mío, y entonces íbamos los 28 repartidos en los 4 vehículos. Teníamos potencia de fuego suficiente para no necesitar que ningún salvadoreño estuviera asomado, con el peligro de no saber que saben combatir, pero no hemos coordinado eso con ellos. Entonces lo hicimos así. Salimos y de pronto pues empezaron a sonar helicópteros, que la verdad es gratificante escucharlos. Y empezaron a sonar dos helicópteros Apache. Les habían dado las coordenadas de donde estábamos, evidentemente se nos veía, y más desde arriba, y entonces aparecieron justo cuando estábamos disparando al edificio que hacía esquina, y estábamos recuperando a los salvadoreños en los vehículos. Habían perdido una radio, tenían un compañero herido de granada de mano y querían recuperar la radio, una Ampere C77, y había que recuperarla porque no querían abandonar ese material allí. Bueno, pues hicimos una defensa, y justo cuando estaban buscando la radio, los helicópteros empezaron a abatir el edificio que tantos problemas nos había dado en todos los viajes que habíamos hecho. Y bueno, pues de maravilla. Luego íbamos muy despacio, cuando ya se metieron los salvadoreños íbamos muy despacio, y bueno, yo recuerdo ver de una azotea caer un hombre con un RPG en el hombro, que estaba a punto de dispararnos. Pues si da mi vehículo, que soy el primero, pues la sección estaría en una situación muy complicada. Pero como le he dicho antes, la gente tenía muy claro dónde estaba, y había un chaval detrás, soldado monje, con la ametralladora, batiendo el edificio y callando todo lo que se asomaba por ahí. Todos hicieron, evidentemente, de todo, ¿no? Hubo quien hizo una labor, los conductores hicieron una labor magnífica, los tiradores de 1270 hicieron todo lo que pudieron hasta que las ametralladoras fallaron, y el resto pues se iban turnando municionar y cambiar sectores, porque también había que municionar esos cargadores que íbamos gastando. Entramos, cogimos otra vez la avenida para arriba, entramos por la zona sur de la base, y allí estaba mi capitán. Allí estaba el coronel y los jefes de los salvadoreños. Cuando nos bajamos de los vehículos y ya estábamos allí, después de tantas horas, habían pasado unas 6 horas más o menos, pues los salvadoreños empezaron a abrazar a la gente de la sección. Los soldados de mi sección pues estaban eufóricos, habíamos hecho una acción de combate dura y habíamos recogido bajas, pero nosotros no teníamos ninguna.
y ellos empezaron pues a abrazarnos, ¿no? Conmigo habló el coronel y el jefe del batallón, que luego nos dio unos diplomas conmemorativos de los apoyos en combate del día 3 y del día 4. Y entró mi capitán. Me acuerdo muy bien cuando llegó, porque llegó la sección, nosotros estábamos ya con poca munición y éramos una sección solo. Llevábamos 2 días allí que habían sido intensos, una noche completa sacando a los salvadoreños de una emboscada que habían tenido, la noche del 2 al 3, después tuvimos la tarde, noche del 3, que fue también movida, y luego habíamos tenido todo el día 4. Entonces, ver llegar una sección que te va a apoyar, porque eso no acabó ahí, luego hubo más días, más ataques, con menor escala, pero ver a tus compañeros, pues la verdad es que verlos allí entrar y abrazarte, que tu capitán te felicite y te hable con tu gente y le diga cómo habéis portado, lo que habéis hecho, pues la verdad es que es gratificante. Tengo entendido que en la sección también había mujeres. En mi sección iban 2 mujeres. Iba la cabo Pulido, Guadalupe Pulido, que estaba destinada en el regimiento Castilla. Yo solo tenía a ella del Castilla, todo el resto eran del Saboya, y tenía a la soldado Sandra Duque, que estaba destinada en la primera compañía del Saboya. Las 2 siguen destinadas en la actualidad allí en Badajoz. La cabo Pulido sigue en el Castilla y la cabo Duque, que ya ascendió, está destinada en el grupo logístico. Y bueno, ¿qué hacían exactamente ellas allí en la sección en esas 6 horas? ¿Qué trabajo tenían? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Ellas eran un soldado más. O sea, no porque fueran mujeres íbamos a tener, porque en ese momento no se puede, ningún miramiento. Ellas tenían sus sectores. Ellas tenían claro hacia dónde tenían que estar apuntando, tenían claro lo que tenían que hacer, y cuando les tocaba bajar a municionar también lo tenían claro, porque todo el mundo tiene que apoyar. Se portaron muy bien, Después de ese día me dice que hay más combates, y la situación, ¿cuándo empieza a calmarse? La situación en Nayar no se calmó nunca. La situación, a nosotros al día siguiente nos mandaron, vino el coronel Colbucher a la base, y entonces al día siguiente parece que hubo calma. Habían recibido muchas bajas. O sea, ese personal hostil que intentó entrar en la base recibió muchas bajas. Tanto las que hizo mi sección cuando estábamos fuera, como las que se hizo la defensa de la base cuando intentaron entrar. Al día siguiente me mandaron a hacer una patrulla por Nayaf para palpar el ambiente. Y fue una patrulla que fue tensa, pero que no tuvimos ningún ataque. Pero a partir del tercer día ya hubo más escaramuza. Nos disparaban con morteros, personal con vehículos disparaban contra la base, y ya hasta que el día 9 volvieron a intentar entrar en la base y tuvimos que atacar, que defendernos. Ese día 9, por ejemplo, nosotros estábamos viendo el personal meterse en un edificio que había cerca de la localidad de Cufa y estábamos disparando sobre ese edificio. Nos mandaron alto el fuego. No nos entraba en la cabeza, pero me llamó el coronel, me llamó el capitán Iglesias y me ordenó parar el fuego. Entonces paramos el fuego, no hay discusión. Efectivamente vino un F-16 y voló el edificio. Claro, le estaba haciendo un equipo anglico, un equipo de señalación de los SEAL americanos, estaba haciendo una señalación, un señalamiento sobre ese edificio para munición guiada de electro. Entonces, pues, y a partir de ahí ya vino el que nos tenemos que ir para España. Y bueno, pues
Y nosotros obedecemos órdenes y lo que nos dicen... Yo estoy disparando, me dicen que deje de disparar, dejo de disparar. Yo estoy allí, yo no pido ir, mi gobierno me manda, yo voy, mi gobierno me dice vuelva, yo me vuelvo. Yo he estado en Irak otra vez, o sea, me han dicho para allá, para allá. España nos dice dónde tenemos que ir y nosotros vamos, ya está. El 4 del 4 del año 4, una fecha mítica, donde los soldados españoles cumplieron con su deber y lucharon sin contar las horas. Desafortunadamente perdieron a 3 compañeros en esas acciones. Un compañero del ejército de El Salvador y 2 soldados iraquíes a los que estaban formando. Desde aquí queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos esos soldados que lucharon codo con codo junto al ejército español en aquellas tierras. Y por supuesto, a Jacinto, queremos darte las gracias por venir al Departamento de Comunicación a contar tu historia sobre la batalla de Nayaf. Es un placer cada vez que me llaman, y sobre todo si es el periódico Tierra, para contar lo que pasó y que sepan que no estaba yo solo, que la Cruz Roja me la dieron a mí, pero que hay otros 27 que la merecen también. Sostiene Hölderlin que solo los poetas escriben sobre mármol. Mientras tanto, esperando a esos poetas, novelistas, escritores, pintores, directores de cine, este Departamento de Comunicación seguirá contando estas grandes historias de boca de sus protagonistas. Hoy hemos traído la batalla de Nayaf, en las palabras del capitán Jacinto Guisado, cuando el azar llevó a su sección a una base en Irak a la que llamaban el balneario.